Bajé las escaleras para sacar la basura y vi un coche familiar que se balanceaba. En el asiento del copiloto, la secretaria de Nelson estaba sentada en su regazo con las mejillas sonrojadas. Me miró con indiferencia y dijo: «Venís, solo me estoy divirtiendo. No hagas un escándalo». Más tarde. Mismo lugar, misma escena. La mujer que iba en el coche era yo. Me miró con los ojos enrojecidos y me preguntó qué estaba haciendo. Le respondí con frialdad: «Nelson, solo me estoy divirtiendo. No hagas un escándalo». Hoy era mi 6º aniversario con Nelson. Miré los platos fríos y elaborados que había sobre la mesa. Desde la caída del sol hasta el encendido de las luces de neón, ya había perdido la noción de cuánto tiempo había estado esperando. Cuando el reloj marcó la medianoche, me levanté. Tiré todos los platos a la basura. Luego empaqué la basura de la cocina y la llevé abajo. De regreso a casa, justo cuando estaba a punto de entrar, me llamó la atención un auto negro de lujo que se movía junto al macizo de flores. Sentí un agudo escozor en el pecho. Me acerqué, levanté el dedo y golpeé la ventana con firmeza unas cuantas veces. El balanceo se detuvo. La ventanilla bajó hasta la mitad y dejó al descubierto un rostro joven y hermoso. La chica tenía las mejillas sonrojadas y la ropa a medio quitar. Cuando me vio, gritó «¡Ah!» y hundió la cara en el pecho de Nelson. La reconocí. Era Coral. Era la nueva secretaria de Nelson este año, tenía un rostro dulce e inocente. Pero en ese momento sus acciones estaban lejos de ser inocentes. Nelson, recostado en el asiento, tenía las venas hinchadas y el ceño fruncido, como si estuviera tratando de contenerse. Una ráfaga de viento sopló. El olor nauseabundo del coche se extendió por todas partes. Fruncí el ceño y dije con calma: «Nelson, tenemos que hablar». Las luces de la calle se filtraban entre las ramas y las hojas espesas, y arrojaban una luz tenue en el interior del coche. El rostro de Nelson estaba nublado por la impaciencia. «Venís, solo me estoy divirtiendo. No hagas una escena». Estaba sentado en la barra, bebiendo trago tras trago de licor fuerte. Cuando Nelson levantó la ventana hace un momento, comencé a preguntarme cuándo comenzó a llamarme por mi nombre completo. Conocí a Nelson cuando me gradué en mi último año. Él es 3 años más joven que yo. Se enamoró de mí a primera vista y emprendió una búsqueda que duró 1 año. Una vez que empezamos a salir, le encantaba enterrar su cara en mi cuello y actuaba como un niño malcriado, diciendo: «Todas mis primeras veces fueron contigo. Será mejor que te hagas responsable de mí toda la vida». Sí. Yo fui el primer amor de Nelson. Pero antes de él, tuve un novio. Estuve con mi ex durante 3 años e hicimos todas las cosas que hacen las parejas. Nelson es una persona muy posesiva. A menudo, cuando las cosas se ponían tensas, me preguntaba: «¿Me amas más a mí o a él?». Al principio, peleamos por eso varias veces. Incluso hubo una vez en la que mencioné la ruptura. En ese momento los ojos de Nelson estaban terriblemente rojos y las lágrimas corrían por su rostro. Se arrodilló ante mí, me rogó que no rompiéramos la relación y me juró que nunca volvería a actuar de esa manera. Después de eso me trató aún mejor. En ese momento, realmente pensé que estaría con él por el resto de mi vida. Hasta hace 2 años. Para entonces Nelson ya llevaba 2 años trabajando en el negocio familiar. Aunque siempre se comportaba como un niño delante de mí, tenía un gran sentido comercial. En tan solo 2 años, alcanzó un éxito notable y se hizo cargo sin problemas de la empresa familiar. Ese año una becaria se incorporó a la empresa. Una noche después del trabajo me encontré con Nelson cenando con ella en un restaurante. Pero 10 minutos antes me había dicho que había una reunión importante en la empresa y que no podía ir a buscarme al salir del trabajo. En esa ocasión, Nelson solo tuvo una aventura emocional, pero yo no podía aceptarlo. Volví a hablar de la ruptura. Nelson despidió rápidamente al pasante y me pidió perdón. Es una persona muy decidida y es implacable consigo mismo. Al final, ese episodio terminó con él arrodillado bajo la lluvia torrencial durante 3 días, solo para ser enviado al hospital. Después de eso, las cosas volvieron a ser como antes. Pero algunas cosas, una vez que comienzan, nunca pueden volver a ser como antes.
No sé cuándo empezó, pero Nelson parecía tener cada vez más mujeres a su alrededor y se volvía cada vez más imprudente, pero nunca llegó al punto de tenerlo delante de mis ojos. Quizás sí. No lo sé. Igual que hoy, si no hubiera ido a sacar la basura, nunca me habría dado cuenta. La razón por la que me tomé el día libre hoy y preparé una gran cena no fue para intentar recuperarlo. Solo quería tener una cena de despedida apropiada con él. Para ponerle un final apropiado a nuestra relación, que había cambiado tanto que ya no era reconocible. Durante los últimos 2 años, había pensado mucho en romper con alguien, pero nunca me atrevía a decirlo. Hasta anoche. Anoche trabajé hasta tarde. Justo cuando salía de la oficina, el amigo de Nelson me llamó. Me dijo que Nelson estaba borracho y me pidió que fuera a buscarlo. Tomé un taxi hasta su habitación privada. Cuando llegué a la puerta, la abrí apenas un poco y me quedé paralizada. Porque vi a Coral con un vestido blanco parada frente a Nelson. Parecía que acababa de llegar. ¿Estás aquí? Nelson ha estado preguntando por ti, dijo. En el momento en que escuché eso, se me hundió el corazón. Observé cómo Nelson la colocaba suavemente sobre su regazo y la besaba en los labios. En ese momento, estuve segura. Nelson se había enamorado de ella. Cuando Nelson me amaba, me miraba con esa misma mirada, me atraía hacia su círculo y dejaba que sus amigos me llamaran su cuñada. Nelson, deja de beber. Benny se enojará si regresas así. La dulce voz de Coral se escuchó a través de la rendija de la puerta. Lo hizo a propósito. En el pasado, Nelson se habría puesto furioso de inmediato si una chica hubiera intentado hostigarme de esa manera delante de él. Pero ahora, simplemente le tomó la barbilla y le dijo en broma, ¿estás celosa? Coral tímidamente enterró su rostro en su pecho, lo que provocó que todos en la habitación aplaudieran. No necesitas preocuparte por Benisse. Ella es solo una anciana, no se puede comparar contigo. Llevaba tantos años con ella que probablemente se aburría. Las cosas que decían en la habitación empeoraban. Mi mano temblaba en el picaporte. Hasta que alguien me gritó, Bernie. Me di la vuelta y vi el rostro de Oscar, que lucía una sonrisa brillante y amistosa. Era el único de los amigos de Nelson que era amable conmigo. También fue él quien me llamó hace un momento. ¿Por qué no entras?, dijo Oscar mientras intentaba empujar la puerta. Lo detuve, me voy. No le digas a Nelson que estuve aquí. Cuando me di vuelta para irme, Oscar miró por la rendija y vio a Coral sentada en el regazo de Nelson. Me explicó que estaba borracho. Sonreí levemente y dije, entra, está bien. Luego me di la vuelta y me alejé. Me apresuré a entrar al baño, luchando contra las náuseas, y vomité violentamente. Después me quedé frente al espejo mirando fijamente el rostro sereno que se reflejaba en él y pensé. Resulta que no es tan difícil dejar ir un amor que alguna vez fue apasionado y hermoso. Lo sabía. El chico que una vez me amó había desaparecido hacía tiempo. De camino a casa desde el bar, pasé por la tienda de conveniencia que había a la entrada para comprar una botella de agua. Después de pagar, justo cuando estaba a punto de irme, de repente me topé con un arcón que olía a colonia fría y amaderada. ¡Uf! El impacto me hizo doler la frente. El olor que me rodeaba me resultó extrañamente familiar. Retrocedí un paso tambaleándome, tratando de soltarme del abrazo del hombre. Me temblaron las piernas y casi me caigo. Una mano ancha se posó en mi espalda baja y el calor abrasador de su palma se filtró a través de mi delgada camisa hasta mi piel, haciéndome sentir como si estuviera ardiendo. Me estabilicé, pero su mano nunca aflojó su agarre. Lo siento. Antes de que pudiera decir que ya puedes soltarme, una voz familiar sonó por encima de mí. ¿Bebiendo para olvidar una ruptura? Por un momento mi mente nublada se quedó en blanco. Cuando miré hacia arriba, vi un rostro sereno y amable. El hombre vestía una camisa blanca y pantalones negros, con gafas de montura plateada. Parecía refinado y elegante. Reynolds. ¿La señorita Benisse realmente se acuerda de mí? Su tono estaba teñido de sarcasmo. El hombre que estaba frente a mí era mi ex, Reynolds. Nuestra ruptura no fue exactamente agradable. Al día siguiente de nuestra ruptura, él se fue inmediatamente al extranjero.
Hoy fue la primera vez que nos vimos en 8 años. Después de que Reynolds me soltara, inexplicablemente extendí la mano y agarré su brazo. ¿Quieres dormir juntos esta noche? En el momento en que la puerta del auto se cerró, Reynolds me presionó contra el asiento trasero y me besó con urgencia. Su pasión parecía tan intensa como lo había sido 8 años atrás, y me resultó difícil resistirme. De repente me arrepentí de las palabras que acababa de decir. En el momento en que esas palabras salieron de mi boca, vi un brillo oscuro y lujurioso en sus ojos, junto con otras emociones que no podía entender del todo. Él me confirmó con frialdad: «Bernie, ¿hablas en serio?». En ese instante casi quise echarme atrás. Durante nuestros días en la universidad, había visto lo salvaje que podía ser en la cama ese hombre aparentemente tranquilo y gentil. Pero luego recordé las palabras de Nelson antes: «Es solo por diversión». Asentí. Si él podía jugar, ¿por qué yo no? Entonces todo empezó a dar vueltas y Reynolds me levantó del suelo. Su voz ronca resonó en el coche: «Concéntrate». Me picó la oreja cuando sus dientes la rozaron y volví a la realidad. Fruncí el ceño y lo empujé. «No me muerdas». Reynolds siempre era dominante en la cama. Si alguna vez perdía la concentración aunque fuera por un segundo, me mordía como castigo. Su voz era baja y ronca. «Concéntrate y no te morderé». Con eso inmediatamente tomó el lóbulo de mi oreja en su boca. Inmediatamente perdí la voz. El beso suave y prolongado me hizo perder el equilibrio. Me sentí como si estuviéramos en la época en que éramos novios. Aturdida, lo escuché decir: «Vamos a mi casa». Se levantó para abrir la puerta del coche. Lo detuve. «Quiero quedarme en el coche». Se quedó paralizado. Sabía exactamente por qué reaccionaba de esa manera. Nuestra ruptura tenía algo que ver con el auto. Durante nuestra relación, Reynolds tenía un deseo casi obsesivo por mi cuerpo. Sus necesidades en ese sentido eran abrumadoras y yo no podía soportarlo. El punto de inflexión se produjo una noche en la que él se pasó de la raya y yo rompí a llorar y le sugerí que rompiéramos. Reynolds se disculpó profusamente y pasó un mes intentando recuperarme. Después de que volvimos a estar juntos, se volvió mucho más comedido. Reanudamos nuestra relación como antes. Hasta que una vez me llevó a la cima de la montaña para ver las estrellas. Yo estaba sentada en el asiento del pasajero y cuando me besó, tuve un mal presentimiento. Como era de esperar, mientras me besaba, hizo pucheros y dijo: «Solo una vez, ¿de acuerdo?». Negué con la cabeza con frialdad: «Reynolds, rompamos». Reynolds provenía de una familia prominente y sin duda, estaba orgulloso. Al día siguiente se fue al extranjero. ¿Quién habría pensado que un comentario descuidado en nuestra juventud haría que rompiéramos? «No te arrepentirás». Junto con las palabras de Reynolds, se escuchó el sonido de un broche de metal al abrirse. Me di vuelta y me senté en el regazo de Reynolds, inclinándole la barbilla hacia arriba. «¿De qué hay que arrepentirse? Aún no lo has probado». Entonces de repente me di cuenta de que me había olvidado de preguntarle si tenía novia. Antes de que pudiera preguntar, Reynolds habló primero: «¿Lo has probado alguna vez?». Negué con la cabeza: «No, por eso quiero intentarlo». Reynolds no respondió, pero en silencio agarró los botones de mi camisa. Detuve su mano. Él levantó la mirada arrepentido. «Solo quería preguntarte si tienes novia. No toco a hombres que ya están en una relación». El tono de Reynolds era sugerente. «El puesto sigue abierto. ¿Quieres ser mi novia?». Ignoré su invitación y volví a confirmarlo con él. «¿Lo tienes en el coche?». La manzana atómica de Reynolds se balanceó mientras respondía que sí. Al oír esto besé los labios de Reynolds. Mi iniciativa pareció sorprenderlo. Hizo una pausa por un momento antes de recuperar el control. Sus habilidades para besar seguían siendo excelentes. Cuando el alcohol me afectó nuevamente, sucumbí por completo al beso de Reynolds. Cuando finalmente me rendí, una lágrima solitaria se deslizó por mi mejilla. «¿Estás incómoda?». Al verme llorar, Reynolds ahuecó suavemente mi rostro y preguntó, igual que antes. Estaba sudando ligeramente, claramente luchando por contenerse, pero sin atreverse a hacer un movimiento.
De pronto recordé que, cuando estaba en la universidad, cada vez que mostraba algún signo de incomodidad después de que nos reconciliábamos, Reynolds se detenía de inmediato. Pero ahora ya no era mi novio, así que no iba a descargar mi ira en él. Giré un poco la cabeza y dije con voz fría, no sigue. No lo hagas sentir como una transacción fría. Sus palabras me hicieron perder instantáneamente todo deseo de continuar. Intenté levantarme, pero él me detuvo. ¿Estás enfadada otra vez? Reynolds suspiró, un poco impotente. ¿De verdad no te dejarás perder, verdad? Abre la boca. La voz de Reynolds era baja y sexy. Somos calientes y fríos, una pareja perfecta. En mi estado de confusión, solo escuché esas palabras antes de perder el conocimiento por completo. No tenía idea de que después de desmayarme, Reynolds me abrazó con suavidad, sus besos persistentes en mis labios sin querer soltarme. En el baño se podía escuchar el sonido del agua fluyendo. Nelson estaba apoyado en la cama, con un cigarrillo colgando de sus dedos y parecía satisfecho. Desbloqueó su teléfono. En la parte superior de sus mensajes había una conversación con Venice, pero ni un solo mensaje era nuevo. Se sintió inexplicablemente irritado. No había planeado estar abajo hoy, pero no pudo resistirse. Ninguna mujer había sido nunca tan perfecta para él como Coral en ese aspecto. Ella era obediente y considerada. A diferencia de Venice, que siempre era tan orgullosa, tanto en la vida como en la cama, como una monja, más bien aburrida. Se frotó la frente y envió un mensaje. No volveré esta noche. El mensaje quedó sin respuesta durante un rato, pero a Nelson no le importó. Poco después, su hermana Erika lo llamó. ¿Qué pasa? ¿Todavía no has recogido ese collar de rubíes al que te pedí que le tomaras fotos? ¿No se lo vas a dar a Venice como regalo de 6º aniversario? Las palabras de Erika hicieron que Nelson detuviera su cigarrillo. Apartó el teléfono de su oreja. 19 de junio. Solo entonces recordó que ayer era el 6º aniversario de su relación con Venice. Esa mañana antes de irse, Venice había sido inusualmente amable, ayudándolo a anudarse la corbata y pidiéndole que volviera temprano a casa para cenar. Pero tenía una reunión a última hora, así que terminó estando ocupado. Coral vivía en el mismo complejo, así que regresó con ella. Todo se descontroló en la planta baja. Al pensar en la mirada fría de Venice cuando bajó la ventanilla del coche, Nelson se sintió de repente incómodo. Venice ha estado contigo durante 6 años. A tus padres les gusta. No te hagas el tonto y cásate con ella pronto. Ya lo sé, la propuesta ya se está preparando. Nelson colgó el teléfono. Se quedó mirando la ventana de mensajes durante un buen rato, pero al final no envió nada. Simplemente estaba divirtiéndose afuera. Cuando terminara, se casaría con ella. Además, el negocio familiar de ella necesitaba su apoyo. Ella no podía vivir sin él. Nelson, una voz lo llamó desde el dormitorio. Nelson levantó la vista. Coral estaba envuelta en una toalla blanca, con una diadema rosa con orejas de conejo en la cabeza, mirándolo tímidamente. Se le hizo un nudo en la garganta y se le oscurecieron los ojos mientras apartaba de inmediato los pensamientos sobre Venice. Cuando me desperté, la habitación ya estaba iluminada. Ayer había bebido bastante y todavía siento un poco de mareo en la cabeza. De repente sentí una opresión en la cintura. Me atrajeron hacia un abrazo abrasador. ¿Estás despierta? La voz familiar llegó a mis oídos, desvelando un recuerdo salvaje que había estado enterrado en mi mente y mis mejillas ardieron. Normalmente, con mi temperamento, nunca haría algo tan atrevido. Nací en una familia aristocrática de segunda categoría. Desde pequeña supe que tendría un matrimonio arreglado y mi educación siempre fue estricta. Mi madre nos enseñaba a mi hermana y a mí que, como niñas, debemos amarnos a nosotras mismas. Por eso siempre he sido particularmente conservadora en estos asuntos. Nelson es una persona a la que le gusta buscar emociones fuertes y no le gusta mi conservadurismo. Miré a Reynolds y le dije, ¿podrías ayudarme a conseguir un nuevo atuendo? El que usé ayer era completamente inutilizable. Las palabras de Reynolds me hicieron abrir los ojos. Dijo, te lo traeré el lunes. De repente empecé a tartamudear. Tengo que irme a casa. Hoy es sábado y él dijo lunes.
¿Eso significa que no puedo irme durante todo el fin de semana? La mano de Reynolds estaba apoyada en la almohada y la mano que estaba en mi cintura se apretó. De repente me sentí aún más apretada contra él. Venís, tú empezaste esto. ¿De verdad quieres irte así como así? Me pareció detectar un dejo de agravio en su voz. Maldita sea, debo estar borracha todavía. Por fin logré pronunciar estas palabras: yo tengo novio. Los ojos de Reynolds se curvaron con una sonrisa traviesa. ¿Y qué si tienes una? No es como si no pudieras romper. Presioné la mano que seguía moviéndose hacia abajo, casi rechinando los dientes por la frustración. Reynolds, después de todos estos años, realmente no has cambiado en absoluto. Venís, has cambiado mucho. Reynolds se burló con frialdad. Ahora puedes tolerar que tu novio te engañe con frecuencia. Mi cuerpo se puso rígido. En ese momento me sentí como un pez en una tabla de cortar, con todas mis vulnerabilidades expuestas ante Reynolds. La ruptura con Reynolds había sido desagradable. Esas humillaciones eran lo último que quería que supiera. Pero con el comportamiento escandaloso de Nelson, ¿quién en el círculo social no lo sabe? Mis padres simplemente me instaron a ser comprensivo. Una familia poderosa como los Nelson. Si me casaba con uno de ellos, tendría una vida plena. Al ver mi expresión fría, Reynolds tomó mi mano y la besó suavemente. ¿Quieres casarte conmigo? Levanté la vista bruscamente. ¿Por qué? En los círculos sociales de la capital, la familia de Reynolds era incluso más rica que la de los Nelson. Cuando empecé a conocerlo, no sabía nada de sus orígenes. Así que cuando me llevó a casa, incluso pensé en escaparme. Pero para mi sorpresa, su familia fue amable y me recibió con calidez. Más tarde, cuando Reynolds y yo rompimos, su madre incluso vino a verme y me preguntó si me había molestado. Reynolds inclinó la barbilla. Porque eres la única persona por la que siento algo. Reynolds tenía un rostro frío y refinado, parecía elegante y educado, pero en realidad era una bestia bien vestida. Ya sea por mi carácter, por mis antecedentes familiares o por mi apariencia, Reynolds hizo una pausa y se acercó más. Soy mucho mejor que Nelson. Piénsalo. La voz de Reynolds era suave, casi como una broma, pero su mirada era seria. Estaba segura de que hablaba en serio. La oferta era tentadora, sobre todo porque era alguien a quien había amado profundamente 8 años atrás. Así que no dudé y le di mi respuesta rápidamente. Está bien. La razón por la que no había roto con Nelson hasta ahora era en parte porque realmente necesitaba un matrimonio ventajoso. En comparación con otras posibles parejas que me presentó mi familia, pensé que Nelson era una mejor opción. Durante mucho tiempo traté de desvincularme de mis sentimientos por Nelson y verlo simplemente como un candidato para el matrimonio. Lo intenté, pero no pude hacerlo. Nelson y yo teníamos muchos recuerdos maravillosos. No podía obligarme a tratarlo como un simple compañero de matrimonio. Necesitaba terminar con esa relación por completo. En lugar de comenzar una nueva relación, lo que necesitaba en ese momento era un buen compañero de matrimonio. Los ojos de Reynolds brillaban de emoción. ¿Estás de acuerdo? Lo miré y me sentí como si hubiera regresado al día en que se me confesó. Ese día, me había mirado con esos ojos brillantes, como los de un cachorro. Estaba pensando en romper con Nelson ayer, pero él no se fue a casa. Estaba con su secretaria abajo. El tono de Reynolds se volvió serio. Venís, una vez que estás de acuerdo, no puedes echarte atrás. Por supuesto, yo no me arrepentiría de mi palabra. Casarme con él no traería más que beneficios para mí. Venís, todavía es temprano. La voz de Reynolds bajó y me di vuelta. Se apretó contra mi espalda con suavidad pero con firmeza. La siguiente vez que me desperté, ya estaba oscuro afuera. Tomé mi teléfono y planeé enviarle a Nelson un mensaje de ruptura. Esta relación que había durado 6 años, originalmente quería terminarla cara a cara. Pero como estaba tan ocupado, no tuve más remedio que hacerlo a través de mi teléfono. Busqué durante mucho tiempo pero no pude encontrar el nombre de Nelson hasta que finalmente lo encontré en la lista negra. Terminemos, idiota. Me eché a reír cuando vi el mensaje que había enviado por la tarde. Reynolds podía ser tan infantil.
De repente una voz fría me interrumpió. ¿Qué estás mirando? Me sobresalté y el teléfono se me resbaló de la mano y aterrizó en la cama. Lo cogió y de inmediato pude sentir la tensión en el aire. Este tipo de basura, no pierdas el tiempo con ella. Apagó mi teléfono. Mañana por la noche es nuestro banquete familiar. ¿Vendrás conmigo? Me quedé sin aliento. ¿Tan pronto? Reynolds se encogió de hombros. Están presionando. Pensé para mí mismo, esto es realmente demasiado rápido. Mañana durante el día, iré a tu casa. Reynolds siguió hablando y me sentí mareado. En la sala privada, Nelson miró fijamente el signo de exclamación rojo en el cuadro de chat, sin poder creerlo. Denise lo había bloqueado. Oscar, que estaba sentado a su lado, vio el teléfono y no pudo evitar sonreír. «¿Ella te bloqueó?» Las palabras de Oscar fueron como una piedra arrojada a un lago en calma, atrayendo la atención de todos. ¿De verdad te bloqueó? ¿No tenías pensado proponerle matrimonio? ¿Cómo puede ser tan irracional? Otro amigo le dio una palmadita en el hombro. Nelson, esta vez has ido demasiado lejos. No es de extrañar que Denise esté molesta. En el pasado, las aventuras amorosas de Nelson no solían durar más de un mes. Pero esta vez habían pasado más de 3 meses, e incluso se había mudado al mismo vecindario que Denise. ¿Se enojó Denise contigo? Una voz cautelosa salió de la puerta. Oscar detestó inmediatamente la visión del rostro de Coral, tan insulso, ni siquiera un poco tan atractivo como el de Denise. Sin embargo, Nelson la trataba como un tesoro. Oscar se burló. ¿A tu ama le preocupa si la esposa está enojada? Coral se sonrojó de inmediato conteniendo las lágrimas. Nelson le lanzó a Oscar una mirada de advertencia. «Cállate». La habitación quedó en silencio, y solo se escuchaban los sollozos de Coral. Nelson saludó a Coral con la mano y su voz se suavizó. «No le hagas caso, ven aquí». Coral se acercó obedientemente, tomó la mano de Nelson y se sentó en su regazo. Oscar estaba tan furioso que sentía una opresión en el pecho. Se levantó de golpe y pateó la mesa con fuerza. «Si sigues así, Denise te dejará algún día». El corazón de Nelson se hundió. Su rostro se ensombreció. «Ella no me dejará». Al día siguiente, cuando traje a Reynolds a casa, mis padres se quedaron atónitos. Cuando descubrieron el motivo de la presencia de Reynolds allí, inmediatamente esbozaron amplias sonrisas halagadoras, extremadamente obsequiosas. Pensaron que yo quería casarme con Nelson solo por sus antecedentes familiares. Ahora bien, aquí había alguien mejor que Nelson, que estaba dispuesto a casarse conmigo de inmediato. Por supuesto, rápidamente descartaron a Nelson. En los últimos 2 años, la reputación de Nelson se había visto afectada y cada vez que llegaba a casa, mi madre siempre trataba de consolarme y me aconsejaba que no perdiera su corazón. Tenían miedo de que no pudiera ingresar en la familia Nelson y de que tuviera problemas para encontrar una mejor perspectiva de matrimonio en el futuro. Después de una ronda de hospitalidad entusiasta por parte de mis padres y las promesas de Reynolds de tratarme bien, finalmente partimos hacia su casa. Cuando entré de nuevo en su casa, estaba tan nervioso como cuando llegué por primera vez. Reynolds tomó mi mano y dijo: «Mis padres no te comerán». Cuando no respondí, añadió: «Yo tampoco te comeré». Le lancé una mirada. «¿Puedes hablar más en serio? ¿Quieres que te coma aquí?» «Sí». Reynolds siempre lograba sacarme de quicio con unas cuantas palabras. Normalmente no era una persona tan impulsiva, pero él tenía esa habilidad de sacarme de quicio. Cuando volví a ver a los padres de Reynolds, todavía estaba nerviosa, pero fueron tan cálidos y amables como la primera vez que los visité. «Denise, estoy tan feliz por ustedes dos, finalmente se están reconciliando. No sabes cuánto lloró el día que rompiste con él». «Mamá». Reynolds ya no pudo mantener la calma cuando su madre lo expuso de repente. «¿Aún sabes cómo sentir vergüenza?». La madre de Reynolds me agarró la mano y continuó. «Él sabía que tenías una relación, así que voló de regreso desde el extranjero esa misma noche y lloró en su habitación toda la noche. En ese momento dudé seriamente de que un hijo tan desesperanzado pudiera ser realmente mío. Pero esta vez al menos se movió rápido.
Las palabras de la madre de Reynolds me dejaron completamente atónita. Miré a Reynolds, pero él rápidamente desvió la mirada, evitando mi mirada. ¿Aún le gusto a Reynolds? Me alegro mucho de ver que ustedes dos están arreglando las cosas. Mañana es lunes, ustedes dos deben ir a registrar su matrimonio. En ese momento no lo vi, pero la madre de Reynolds lo miró con una ceja levantada. Después de que salimos de su casa, Reynolds me llevó al lugar donde vivía con Nelson para recoger mis cosas. Desde que escuché esas palabras de la madre de Reynolds, todavía estaba en estado de shock. De repente Reynolds habló, ¿tienes miedo? Fruncí el ceño. ¿Qué? Continuó Reynolds, sobre que me gustas. No esperaba que Reynolds fuera tan directo, pero en realidad estaba muy en línea con su carácter. En la universidad, Reynolds y yo nos conocimos el primer día de clases y estuvimos juntos oficialmente una semana después. Le pregunté en voz baja, ¿por qué? Venís, te lo dije, cuando me gusta a alguien, me gustará por el resto de mi vida. La imagen del joven de mis recuerdos se superpuso con la del hombre maduro que tenía frente a mí, y mi corazón comenzó a latir más rápido. Sentí que mi corazón no se había saltado un latido en mucho tiempo. Cuando regresamos al lugar que compartía con Nelson, estaba igual que el día que me mudé. Parecía que Nelson no había regresado en los últimos días. Sabía que Coral vivía en este barrio. Pensar en esas dos personas no me hizo ningún bien. Rápidamente empaqué mis cosas y bajé las escaleras. Reynolds estaba a punto de subir conmigo, pero yo conocía bien su carácter mezquino, si se acercaba, podría causar problemas. Colocó mis cosas en el asiento trasero, pero luego, para mi sorpresa, abrió la puerta del pasajero. Comprendí inmediatamente sus intenciones. Quise negarme, pero al ver su expresión lastimera no pude hacerlo. Habían pasado 8 años. Tanto Reynolds como yo habíamos crecido mucho. Su pasión todavía me dejaba indefensa, pero no me disgustaba y poco a poco empezaba a amar esa sensación. En el pasado, no me gustaba la locura de Reynolds. Una parte de mí pensaba que simplemente estaba descargando sus hormonas sobre mí sin importarle quién era la otra persona. Siempre pensé que la ternura era la prueba del amor verdadero. En ese momento había dado por sentado demasiadas cosas. A medida que las emociones se intensificaban, mis dedos se deslizaron entre los espacios entre Reynolds y unieron nuestras manos. Toc, toc, toc. De repente alguien golpeó la ventanilla del coche y mi cuerpo se tensó. Se me ocurrió que el coche de Reynolds estaba aparcado en el lugar de Nelson. Apreté rápidamente el botón para bajar la ventanilla. Solo bajó un tercio. Fuera de la ventanilla estaban Nelson y Coral. Cuando Nelson me vio, se quedó paralizado. Llevaba un vestido camisero con 3 botones desabrochados. Reynolds levantó la mano y me presionó. ¿Hay algo que desee, señor Nelson? Dijo con voz provocativa. Si tuviera cola, habría jurado que estaba completamente erguida. Venís, ¿qué estás haciendo? La voz enfadada de Nelson se escuchó a través de la rendija de la ventana. Me froté las orejas y levanté la cara para encontrarme con los ojos furiosos de Nelson. Nelson, solo me estoy divirtiendo, deja de hacer una escena. Después de que regresamos a la villa de Reynolds, me inmovilizó contra la encimera del baño. Su mirada era feroz. Diversión. ¿A qué quieres jugar? Suspiré sintiéndome impotente. Solo había querido desahogarme. Cuando Nelson escuchó lo que dije, su rostro se puso pálido y sentí una sensación de satisfacción por haberme vengado de él. Siempre pensó que no podría vivir sin él, por eso actuó de manera imprudente. Pero cuando realmente me fui, de repente él fingió ser el que tenía el corazón roto. ¡Qué broma! Miré a Reynolds con ojos llorosos. ¿No quieres jugar conmigo por el resto de tu vida? Los ojos oscuros y brillantes de Reynolds se iluminaron de repente. Me ahuecó la cara con las manos, serio y sincero. Cariño, mañana vamos a sacar la licencia de matrimonio. Esa noche ni siquiera recuerdo cuando me quedé dormida. Cuando recuperé el sentido, ya estaba fuera de la oficina de asuntos civiles. No esperaba que eso ocurriera justo el fin de semana. Me había convertido en una mujer casada. Reynolds me rodeó los hombros con el brazo y se inclinó para darme un beso intenso en la mejilla.
Los cambios siempre llegan de repente. Cuando el puño de Nelson cayó sobre la cara de Reynolds, al principio ni siquiera reaccioné. Nelson, ¿qué estás haciendo? Me apresuré a estabilizar a Reynolds, que se tambaleaba. Los ojos de Nelson estaban llenos de dolor. Venís, ¿de verdad me estás gritando por él? Al oírlo decir mi nombre otra vez, me pareció gracioso. Mientras mi atención vacilaba, Reynolds inmediatamente se inclinó más cerca. Cariño, me duele mucho la cara. Nelson parecía un león enfurecido. ¿A quién diablos llamas nena? Ya estamos casados. Ella es mi esposa. Reynolds levantó el certificado de matrimonio que tenía en la mano. El aura asesina de los ojos de Nelson pareció desaparecer en un instante. Luchó por desviar su mirada hacia mí. ¿Tú te casaste? Asentí. Cuando Nelson intentó agarrarme la mano, Reynolds levantó la suya y le dio un puñetazo. Nelson no se echó atrás. Los dos empezaron a pelear justo delante de la oficina de asuntos civiles. Reynolds podía parecer frío y elegante por fuera, pero en el fondo era todo lo contrario. Cuando peleaba, no se contenía ni un poco. Al ver que la multitud de espectadores crecía, rápidamente agarré el brazo de Reynolds. Detente, vámonos a casa. Reynolds frunció el ceño ligeramente, pero aún así se detuvo. Nelson, déjame advertirte. No vuelvas a molestar a mi esposa. Si te veo una vez, te golpearé una vez. Terminó, tomó mi mano y se dio la vuelta para irse. Venís, no me dejes. La voz de pánico de Nelson llegó desde atrás. Sentí que apretaba más mi mano. Pero no dejé de caminar. Nelson, hace mucho que dejé de verte. Después de subir al auto, el rostro de Reynolds permaneció amargado todo el tiempo. Al principio traté de consolarlo un poco, pero no respondió. No soy buena consolando a la gente, así que me quedé sentada en silencio en el asiento del pasajero, mordiéndome los dedos. Reynolds me miró enojado y dijo, ¿no vas a tratar de consolarme? Parecía un perro grande al que le han hecho daño. Te pregunté por qué estabas enojado, pero no dijiste nada. ¿No podrías haberlo preguntado un par de veces más? Si me lo hubieras preguntado 2 veces más, te lo habría dicho. No pude evitar reírme. Reynolds, ¿cómo puedes seguir siendo tan infantil? Nelson no es infantil. Te tiene a ti una gran novia, y está ahí afuera persiguiendo a ese tipo de mujer. Levanté la barbilla con ambas manos, incliné la cabeza y sonreí burlonamente. ¿Estás celoso? Sí, lo estoy. ¿Por qué él te cae bien a ti y yo no? La respuesta de Reynolds siempre fue inesperada. Pensé que al menos intentaría hacerse el duro. Nunca me ha gustado, dije. Oh. Vi a Reynolds luchar por contener una sonrisa, sus labios temblando, y no pude evitar sonreír también. Reynolds fingió que no le importaba. ¿Así que ahora te gusto? Realmente me hizo reír. ¿De dónde sacaste esa idea? Aceptaste casarte conmigo. ¿No es esa la prueba de que te gusto? Sonreí ampliamente mostrando todos mis dientes. Pero luego cuando vi su mano agarrando el volante temblando ligeramente, mi corazón se sintió un poco apretado. Sí, me gustas. En ese momento. Chirrido. El auto se detuvo de repente al costado de la carretera. Reynolds se desabrochó el cinturón de seguridad, me tomó la cara entre las manos y me besó. Al día siguiente, cuando salí de la oficina, vi de inmediato el lujoso coche negro. Mi asistente me dio una palmadita en el hombro. Jefe, su novio vino a buscarlo después del trabajo. Parecía un poco sorprendida. Cuando empezamos a salir, Nelson me recogía todos los días, hiciera sol o lloviera. Todos en la empresa sabían que Nelson estaba completamente loco por mí. Sonreí con naturalidad. Habíamos roto. Mi asistente parecía sorprendida. Agité el anillo en mi dedo. Ahora estoy casado. Ella estaba tan atónita que no pudo decir nada. Finalmente solo murmuró felicitaciones. No quería enredarme más con Nelson, pero él no me soltó. Cuando intenté pasar junto a él, me agarró de la muñeca. Hablé con voz tranquila, sin rastro de sonrisa en mi rostro. Suéltame.
Venís, no estoy de acuerdo con la ruptura. Me apretó más y me estremecí de dolor. No tienes por qué estar de acuerdo. Ya te lo he dicho, dije. No era muy fuerte y tras luchar un rato, no pude liberarme. Ya me he ocupado de Coral. No volveré a ver a otras mujeres. No me dejes. Me miraba con los ojos rojos, suplicante igual que cuando le propuse la ruptura. Cuando me gustaba, me daba pena que me suplicara de esa manera, pero ahora no sentía ninguna compasión. De hecho, me sentía asqueado por su falta de sinceridad. Nelson, eres repugnante. En ese instante su rostro se puso pálido como una sábana. Abrió la boca, pero lo interrumpí. Solo estás enojada porque no soy tu primera, y ahora estás buscando otras mujeres para equilibrar las cosas, ¿verdad? No dijo nada. Porque yo tenía razón. La razón por la que empezó a buscar mujeres fuera de nuestra relación fue porque sentía que todas sus primeras veces me las había dado yo. No podía aceptarlo. Te lo dije en nuestro primer año juntos, si no puedes aceptarlo podemos romper. Dijiste que no te importaba, pero ¿qué has hecho? Nelson entró en pánico y me agarró la mano. Venís, me equivoqué. Estaba demasiado celoso. Sentí celos de que otros te tuvieran antes que yo. Casémonos y después de casarnos no buscaré a nadie más. Me dio asco. Ya estoy casada. Por favor, no me molestes más. Mi marido se pondrá celoso. Nelson no soltó a Reynolds, que se aferró a él con fuerza y con los ojos llenos de lágrimas. Reynolds acababa de regresar al país. Lo estás usando para jugar conmigo, lo sé. No pude evitar reírme. Nelson, como siempre, quería vivir en su propio mundo. Le quité los dedos uno a uno y le dije lentamente, es mi primer amor, aquel del que has estado celoso durante 6 años. En el momento en que dije eso, la expresión del rostro de Nelson se quebró por completo. De repente se volvió loco y me abrazó con fuerza. No quiero terminar. Venís, no me dejes. Se comportó como un niño que pensaba que haciendo un berrinche y armando un escándalo conseguiría lo que quería. Hace 8 años que rompimos y llevamos 4 viviendo juntos. Él nunca va a aceptarlo. El último rastro de afecto que tenía por él se desvaneció en ese momento. Lo miré con frialdad. Él no es como tú. Reynolds, a pesar de ser un poco extremista en algunos aspectos, nunca me desanimó con sus palabras. Cuando le gusta a alguien, lo dice. Cuando algo le molesta, lo dice. No se lo guarda para sí. De repente sentí un fuerte tirón y antes de darme cuenta, Nelson fue arrancado de mí y derribado al suelo de un puñetazo. Le cortaron el labio y empezó a sangrar. Cuando Rewold levantó el pie para patearlo, lo agarré. No pierdas el tiempo con alguien como él. Reynolds, que por lo general se mostraba tan educado y sereno frente a los demás, ahora estaba visiblemente furioso. Escupió y señaló a Nelson. No pienses que solo porque eres un idiota, todos los hombres del mundo son como tú. Eres repugnante, te comportas como si fueras inocente mientras te acuestas con cualquiera. Probablemente saliste de una pocilga, ¿eh? Eres repugnante. Era la primera vez que veía a Reynolds maldecir, y no pude evitar mirarlo con asombro. Era hora punta y había mucha gente afuera del edificio. Tiré de Reynolds hacia el auto. Una vez dentro, Reynolds seguía refunfuñando furiosamente. Parecía que estaba a punto de explotar. No pude contenerme y me eché a reír. Estás incluso más alterado que yo. Reynolds resopló y se inclinó hacia mí, frotando su mejilla contra la mía. ¿Qué clase de persona se cree que es, hablándote así? Está loco. No tiene sentido enojarse por él. Toqué la cara de Reynolds. Él agarró mi mano y la besó un par de veces. Mientras trabajaba, también estaba planeando mi boda. Un día fui al hospital a buscar un informe médico y me encontré con una vieja amiga, Erika. Me agarró del brazo y me pidió que la acompañara a ver a una amiga. Como Erika había sido amable conmigo antes, acepté acompañarla. En el camino ella siguió hablando, diciéndome que habían despedido a Coral y que Nelson había corrido la voz de que ninguna empresa la contrataría más. Sentí un poco de pena por ella. No esperaba que Nelson se desquitara con Coral.
Tanto él como Coral eran los culpables, pero cuando las cosas salían mal, él siempre le echaba la culpa a otro. Nelson seguía siendo tan inmaduro como siempre. Su inmadurez era diferente a la de Reynolds. Reynolds solo hacía berrinches delante de ella, pero Nelson arremetía sin discriminación. A él solo le importaba su propia felicidad, ya fuera buscando emociones afuera o complicándole las cosas a Coral. Cuando llegamos a la habitación del hospital, Erika me dijo que solo entrara. Venice está aquí por una úlcera de estómago. ¿Puedes venir a verlo? Abrí la puerta de un empujón y el sonido de alguien llorando llenó mis oídos al instante. Venice, yo no te obligué a casarte, ¿por qué me estás culpando? Vete. La voz de Nelson era la más enojada que había escuchado en mi vida. Coral, que me miró entre lágrimas, me vio y de inmediato empezó a llorar más fuerte. Frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás satisfecho ahora? Nelson siguió su mirada y la ira en su rostro se desvaneció al instante. Me quedé con una sonrisa, reemplazada por una mirada suave en sus ojos. Esa mirada me hizo sentir disgusto. Me acerqué a Coral y le dije con desdén, sabías que este hombre tenía novia, pero aún así te convertiste en su amante. ¿Estás orgullosa de ello? Parecía que mis palabras la habían tomado por sorpresa. Me tomó un tiempo darme cuenta y miré a Nelson en busca de ayuda. Pero a los ojos de Nelson, ella ya se había ido. Coral finalmente se cubrió la cara y salió corriendo de la habitación del hospital. Venice, el anillo de compromiso llegará mañana. ¿Te divorciarás y te casarás conmigo? Los ojos de Nelson estaban llenos de súplica. Esquivé la mano que me tendió y me burlé, ¿no eres tú a quien tanto le importaba una primera vez? ¿Podría ser que, incluso en tu segundo matrimonio, la desees? El rostro ya pálido de Nelson palideció aún más. A Nelson siempre le importó que yo no fuera virgen, y lo mencionó repetidamente. De hecho, incluso después de que comenzó a salir con otras mujeres, solo buscaba chicas jóvenes que no hubieran sido tocadas. En pánico, Nelson tartamudeó, no, no es eso. Solo estaba celoso. No quise menospreciarte. Miré a Nelson y le dije, hace 3 años me diagnosticaron depresión. Nelson se quedó atónito y me miró en estado de shock. Hace 2 años, cuando me engañaste con la primera chica, tomé un frasco de pastillas para dormir. Una botella entera. Una oleada de pánico se apoderó de Nelson mientras me miraba como un niño atrapado en un error, indefenso. Aquella vez, Nelson llevó a esa niña a un viaje en barco que duró más de una semana. Si mi hermana no hubiera venido a buscarme, tal vez mi vida se hubiera acabado. Siempre dices que no fui tu primera. Dices que no te importa, pero siempre sentí que me hacías un favor al estar conmigo. Me hizo pensar que era una persona terrible y quise terminar con mi vida. Afortunadamente el destino me dio otra oportunidad. Después de despertarme en el hospital, comencé a ver a un terapeuta y me sometí a un tratamiento activo. Tardé casi 2 años en recuperarme finalmente. Nelson se sostenía la cabeza entre las manos y parecía angustiado. Lo siento. Yo no lo sabía. ¿Por qué no me lo dijiste? Me burlé. Nelson, sigues siendo el mismo. Siempre que algo sale mal, la culpa es de alguien más. Dejé el informe de depresión justo en la mesilla de noche. Si hubieras prestado un poco de atención, lo habrías visto. Nelson negó con la cabeza. No, Venice, la única persona que amo eres tú. Esas mujeres eran solo aventuras amorosas. Ya estaba planeando proponerle matrimonio. Me puse de pie. Nelson, tu amor es demasiado barato. No lo aceptaré y no lo quiero. Cuando me di vuelta para irme, Nelson se arrancó la aguja del brazo, se cayó de la cama y trató de agarrarme. Venice, no te vayas. Me di la vuelta para mirar a Nelson por última vez. Si realmente me amaras, nunca volverías a aparecer frente a mí. Cuando te veo, siento asco. La última chispa de luz en los ojos de Nelson desapareció por completo. Al oír un ruido fuera de la habitación del hospital, Erika abrió la puerta. Al ver a su hermano en el suelo, me miró y preguntó, ¿Venice, es realmente imposible? Sonreí. Estoy planeando mi boda ahora mismo. Te enviaré una invitación cuando llegue el momento.
Cuando salí del hospital, Reynolds estaba allí de pie con las manos en los bolsillos. Aceleré el paso hacia él. Cuando lo alcancé, me abrazó por la cintura. No se te permite volver a verlo. Es un loco obsesionado con la esposa de otro. El sol poniente nos bañó con su resplandor y nuestras sombras se alargaron. Giré la cabeza para mirar a Reynolds. Sus ojos estaban llenos de calor y afecto como cuando teníamos 18 años. Fin de la historia principal. Capítulo extra. Reynolds, si hubiera sabido que un capricho repentino llevaría a una ruptura, nunca hubiera dicho esas cosas en el auto. Amaba a Venice. La amaba con locura. Cada vez que la veía, solo quería estar cerca de ella. Ella era particularmente conservadora en este aspecto. Aunque yo quería estar con ella lo antes posible, todavía quería esperar el día en que ella estuviera lista. El día de mi 20º cumpleaños, ella estuvo de acuerdo. Estaba extasiado. No podía controlar mis fuertes sentimientos por ella. Parecía que ella no estaba tan entusiasmada. Después de eso, discutimos más a menudo. La mayoría de las veces, era por este tema. Traté de controlarme, pero cada vez que la tocaba, toda mi racionalidad se desmoronaba. Entonces ella mencionó la ruptura y entré en pánico. Por suerte al final me perdonó. Pero los buenos momentos no duraron. El día que fuimos a la montaña a ver las estrellas, le dije impulsivamente que quería probarlo en el coche. Esta vez, ella rompió conmigo de forma decisiva. Dijo que le había faltado el respeto. Ella dijo que me odiaba. Odiaba cada vez que la tocaba. Cuando la escuché decir te odio, mi mente se quedó en blanco. Mi orgullo estaba herido y abandoné el país avergonzado. Todos los días que pasaba en el extranjero la extrañaba como un loco y quería regresar, pero tenía miedo de ver sus ojos fríos y decididos. 2 años después sucedió lo peor, ella tenía una relación. Compré un boleto de avión para regresar al país de un día para otro y pasé un día entero esperando afuera de su compañía para finalmente verla. Seguía luciendo tan hermosa como siempre. Ella parecía un poco más madura. Cuando vi la mano de Nelson alrededor de su cintura, quise salir inmediatamente del auto y golpearlo. La forma en que lo miró con luz en sus ojos me recordó cómo solía mirarme cuando estábamos enamorados. Volví a salir del país avergonzado. No me atrevía a seguir sus noticias en el país. No fue hasta 6 años después que me enteré del comportamiento escandaloso de Nelson por un amigo. Rápidamente organicé mi trabajo en la sucursal en el extranjero y regresé corriendo. La primera noche de regreso, me enteré de que estaba en un bar. Cuando chocó conmigo después de pagar, me quedé helado. 8 años. Era la primera vez que la tocaba. Cuando me preguntó si quería dormir con ella, me enojé porque se estaba comportando con tanta naturalidad, pero no podía evitar que me hirviera la sangre. Después de todo, me iba a casar con ella, así que no debería considerarse una aventura de una noche, ¿no? En el peor de los casos, era subir al tren antes de comprar el billete. Por suerte, tuve la previsión de llevar siempre un condón. Cuando la volví a tener, sentí un escozor en la nariz. 8 años después, por fin estaba de nuevo a mi lado. Seguía tan delicada como siempre. Cuando se desmayó, me di una bofetada de frustración. No pude contenerme. Me pregunté cómo podría evitar hacerla enojar mañana. Pero inesperadamente ella no estaba enojada. Me arriesgué y le propuse una alianza matrimonial. Mientras esperaba su respuesta, el corazón casi se me salió del pecho. Dijo que sí. Tenía tanto miedo de que cambiara de opinión que me aseguré de conocer a nuestras 2 familias ese día y obtuve nuestro certificado de matrimonio el lunes. Pero entonces apareció de nuevo ese molesto Nelson. Había querido acostarme con Nelson desde hacía mucho tiempo, así que me lancé a por todas. Me dieron ganas de darle una paliza. ¿Cómo se atrevía a tratar así a mi mujer? ¡Qué canalla! En el camino de vuelta, conseguí su confesión. Me sentí como un pájaro que había construido un nido y volaba feliz por el cielo. El día de nuestra boda, lloré como una tonta. Mi amiga dijo que había perdido toda mi cara. ¿Qué importaba? Yo tenía una esposa. Venice y yo llevamos casados 8 años. Tenemos una hija. Ella es tan hermosa como su madre.
La vi salir del edificio vestida con una blusa blanca y una falda negra, y caminé hacia ella. Ella enlazó su brazo con el mío y sonrió, preguntándome, ¿saliste temprano del trabajo otra vez? Cariño, hoy es nuestro 8º aniversario. Bueno, hoy no te voy a criticar. La ayudé a subir al coche y con el rabillo del ojo, vi un coche negro no muy lejos. No tuve que mirar para saber quién era. Desde el incidente del hospital, Nelson no había vuelto a aparecer ante mi esposa. Había cambiado su estrategia. Siempre acechaba en las sombras, vigilando a Venice en secreto. Al principio me molesté, pero luego pensé, no es malo si lo hace sufrir. Después de todo, él solía intimidar a mi esposa. Una vez que subimos al auto, me incliné y besé a Venice en la mejilla, diciéndole, te amo. Mientras se abrochaba el cinturón de seguridad, respondió, yo también te amo. Mi corazón se aceleró. Su confesión. No importa cuántas veces la escuche, siempre me conmueve. Fin.